Ser Podcast. En este episodio que vais a escuchar, 2 de las 3 personas que hablan no tienen carné de conducir. No diremos quiénes por si se animan a apuntarse a la autoescuela de Juan Diego Boto en No me gusta conducir. Es la nueva comedia de Borja Coveaga, la más nominada en los premios Feroz, que se estrena en TNT. Con ellos hablamos también con David Trueba. El director dirige La Sagrada Familia, una serie documental sobre el clan de los Puyol. Y vamos con todo. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Musicote para empezar, ya lo decíamos antes que nos quedaba hablar de las nominaciones de los Feroz a Mejor Serie y empezamos con esta música para viajar a la Ruta Destroy, la Ruta del Bacalao, porque es la serie más nominada. ¿Te sientes identificada con la Ruta del Bacalao, Pepa? Yo es que ¿Tú la viviste? No. Yo viví los estertores. Bueno, todavía queda alguno. Los supervivientes. Todavía queda alguna discoteca a la que yo nunca entré, pero me han contado que era muy similar. Me hubiera gustado verte en la ruta. Hombre, el parquineo es obvio, el parquineo no ha cesado en Alicante. Pues sí, vamos a empezar hablando de La Ruta. Es la serie de Borja Soler, es la que más nominaciones acumula los premios Feroz. La ficción de A3 Media Player ha conseguido nominación para la mayoría de sus actores. Compite en este ámbito con Apagón, la serie antológica de Movistar Plus sobre un posible apocalipsis en España, con otro thriller de esa misma plataforma, Rapa, y con La novia gitana, adaptación de la novela de Carmen Mola, con Intimidad, la serie sobre la filtración del vídeo sexual a una política de Netflix, y García, la adaptación del cómic sobre un superhéroe facha de HBO Max. La Ruta también se ha colado en la nueva categoría que incorporan los Feroz este año, Mejor Guión de una Serie. Un recorrido por la revolución del baile. Una revolución que partió de la nada, se libró contra la nada y ha derivado hacia la nada. La única... No estoy del todo de acuerdo. ¿Ah, no? No ha derivado hacia la nada, ha derivado hacia hacerme yo rico. No es poco, ¿no? La única revolución posible en una generación post-revolucionaria. Esto lo he escrito yo en el folleto. Eso es precioso. Bueno, vamos a ver qué pasa. No sé cuál es vuestra favorita. Si lo podéis decir ya o no. Bueno, a mí me gusta mucho La Ruta y me gusta mucho García. Me gustan, Apagón creo que es una serie que tiene un diseño de producción y una propuesta apabullante. Quizá a mí me cansa más por cuestión temática, ¿no? Este apocalipsis en este momento como que me llega mejor el bacalao. Nos motiva más, ¿no? Exactamente, y García me parece un serión. Para mí me lo he pasado pipa. Yo tengo muchísimas dudas. Voy a seguir viendo capítulos de La Ruta, que he visto 4, pero todavía tengo muchas dudas. Vamos con comedia. No me gusta conducir, la nueva serie de Borja Coveaga para TNT. Es también la más nominada en su categoría. La historia de un cuarentón que se apunta a la autoescuela y que le ha dado nominación a Juan Diego Boto, a Leonor Watling y a David Lorente. Compite con Las de la última fila, de Daniel Sánchez Arévalo. Fácil, la adaptación de la novela de Cristina Morales, de Ana Costa, es otra de las finalistas en esta categoría, junto a Autodefensa, último estreno de Filmin, del que ya hablaremos. Y de estas últimas, pues hablaremos, como decía, en la semana que viene, porque tienen también mucha tela que cortar. Sí, claro, es que Los Feroz, para que la gente lo entienda, son series que a lo mejor los oyentes no han visto todavía porque se estrenan estas semanas, pero entran dentro del cómputo del año. Los periodistas las hemos ido viendo en festivales o a través de pases o links. Pero bueno, vamos a centrarnos en los estrenos y... precisamente una de las más nominadas de los premios Feroz se estrena esta semana en TNT, No me gusta conducir, que es la nueva comedia de Borja Coveaga. Sí, porque sacarse el carnet de conducir a partir de los 40 no es algo muy común. Oye, guapo, cuidado. Muy común no es, sigo chicos. Sigo apuntada en la autoescuela. ¿Sigues apuntada? A la de aquí al lado de la radio. A la de Cuenca, a la de los famosos. No, a la de Cuenca no, ahora hablaremos de Cuenca. Yo nunca me he apuntado. Bueno... Sacarse el carné a partir de los 40, no voy a decir que no es muy común, pero sí es lo que hace el protagonista de esta serie, un profesor de universidad algo gruñón que se apunta precisamente para sacarse el carné. Borja Coveaga escribe y dirige esta ficción en la que vuelca sus propias anécdotas y traumas como conductor tardío después de conseguirlo al 8º intento. Juan Diego Boto es este profesor un tanto borde que se encuentra con una alumna suya en las prácticas interpretada por Lucía Caraballo y que tiene que lidiar con la relación con su ex, Leonor Watling. Cualquier idiota con el graduado escolar
puede aprender a conducir en una semana. Tú con un doctorado en literatura medieval, ¿no? Es que es una cuestión de milímetros. Yo creo que es más fácil conducir bien si eres idiota. De verdad que lo pienso. Yo también. Hombre, igual un poquito de humildad también ayuda. Es que soy yo, Juan Diego Boto. Es que eres tú, es que tal soy cual. yo. ¿Y yo por qué no me he puesto? Bueno, y como decíamos, pues es una serie que demuestra el problema del cine español, que nadie tiene carné y que si lo tienen se lo han sacado todos a los 40. Y a mí personalmente lo que me pasó es que mi padre se llevó, más que decepción, se quedó completamente anonadado y que no entendía nada cuando cumplió los 18 y no me saqué el carné. Porque no concebía que un ser adulto no tuviera el carné de conducir. Entonces, entre estas cosas de tener 40 años, de estar ya en un momento de tu vida en que ya está todo como enfocado y te estás convirtiendo como el protagonista en una persona un poco espantosa, en un gruñón, y darse cuenta que todavía puedes aprender cosas. Pero bueno, básicamente la premisa es como lo cero épico. Siempre bromeamos con que la segunda temporada va de pasar la ITV o hacer la declaración del IVA, porque es la nada. Pero luego habla de cosas como muy conectadas y todos los episodios además tienen relación con el tema de la paternidad. También el personaje de Lorenzo tiene un hijo y eso es importante. Y el personaje de Yolanda, que interpreta a Lucía, también tiene un padre y ese padre es muy importante. Yo recibí una llamada de Borja, como de forma, no sé si solemne, pero sí como, no necesito contarte nada más, me dijo... Es la historia de un hombre que tiene 40 años y se va a sacar el carnet de conducir. Y yo pensé, ahora viene... Y era como, esta es la historia. Yo pensé, no hay más. Y bueno, traté de poner cara de, wow, qué interesante. Pero la verdad es que me quedé un poco sorprendido. Porque yo creo que tuve la sensación de él siente que esto es suficiente y sobra. Como de, hostia, tío, un hombre de 40 años que se quiere sacar el carnet de conducir. O sea, ¿qué más? Luego me mandó el guión, lo leí. ¿A qué edad te sacaste tú el carnet? Yo me saqué el carnet a los 40 años. A los 40 años, exacto, sí. Sí, sí, pero no encontré que aquello fue una experiencia particularmente interesante. No daba, ¿no? Para seguir. Yo no tengo el carnet tampoco. Yo me lo saqué, bueno, me lo intenté sacar con 42 y me caducó el teórico. O sea que al final... Claro, a mí como pitch tampoco me parece. Se intenta sacar el carnet con 40, digo, ajá. No tenía el carnet. Cuando me cogieron y me entrevisté con Borja por primera vez, no tenía el carnet. Me presentaba a los 2 días al segundo examen práctico, que lo aprobé. Entonces, pues, empecé a conducir en la vida real en el rodaje. Bueno, es que es maravilloso este montaje. Solo Lucía Caraballo. Por añadir, Carlos Areces, que no tiene el carnet tampoco. Claro. O sea, bueno, pues incluso Boto reconoce que se lo sacó en Cuenca, como cuenta en la serie, y trata de hacer su personaje yéndose a la autoescuela de famosos que dirige nada menos, Pepa, que Carlos Areces. Alguien me han dicho que fue, sí. Alguien se sacó el carnet allí. Alguien, no sé quién es. ¿Conoces de primera mano? Conozco de primera mano, sí. Y esa persona que se sacó el carnet allí me ha dicho que lo pasó fatal. Sí. O sea, Tenía un Carlos Areces allí. Insuperable Carlos Areces, sí. Sí, yo me saqué el carnet tarde, yo me saqué el carnet con 40 y algo y... Prontísimo, súper joven, extremadamente joven, pornográficamente joven. Y fue pues un poco como describe la serie, o sea, este encuentro de personas 20 años más jóvenes que tú, que podrían ser tus hijos, que quieren... O sea, lo que tiene Cuenca es que es un intensivo. Empiezas a las 8 de la mañana y terminas a las 8 de la tarde. Son 12 horas de no parar. Y claro, cuando acabas, yo pues soy un señor que quería irse al hotel, cenar rico, leer un libro... y esta gente pues quería salir de marcha y le daba el cuerpo y luego iban de empalmada a las 8 de la mañana al día siguiente. Yo ya de empalmada no tengo una edad que no me permite la vida hacer absolutamente nada. Bueno, No me gusta conducir es una comedia, pero es verdad que tiene un tono diferente, que mezcla los gags, sobre todo en los diálogos de los personajes secundarios, con una historia que tiene incluso hasta un punto emotivo, ya que todos los capítulos están atravesados por las relaciones padres e hijos, algo que hace personal esta serie, como reconocía el director, y también más complicada para alcanzar el tono. O sea, era no dejar filtro absolutamente nada, porque, por ejemplo, Diego San José y yo ya hemos escrito personajes de ese estilo, y sabemos que lo que es como... No hay final. No hay cuello de botella. Tú tira para adelante. Y al final acabas escribiendo 20 páginas y lo tienes que dejarla en 4, lógicamente, pero un poco eso. Entonces...
ese equilibrio era lo más complicado y además es algo que no se puede medir, porque tú puedes decir rodo todo en plano general o rodo todo en plano corto, pero hablar del tono es una cosa muy abstracta. Y ya en cuanto al humor de los gags, la mayoría los dice David Lorente, que es uno de los descubrimientos de esta serie, el profesor de autoescuela, antes taxista, que habla con frases hechas y que se preparó el papel con un profesor de autoescuela que está en redes sociales. Todo el mundo, desde que yo contaba que iba a hacer de profesor de autoescuela, todo el mundo te cuenta una historia del profesor de autoescuela. No, es un personaje que quieras que no está en la vida de todo el mundo y pues el mío se dormía, el mío no sé qué, el mío tuve que dejarlo a la semana porque no nos entendíamos. Es un personaje que se ha quedado, para los que se han sacado el carnet, se ha quedado ahí, siempre hay una anécdota. Y luego tuve la suerte de, a través de producción, pude ir a clases, yo, sentado atrás, revivir aquella experiencia traumática de ir en un coche de autoescuela atrás. Es muy heavy, te juegas la vida, esto es verdad. Hay un profesor también de autoescuela al que he seguido mucho y sigo enamorado, Jesús, que hace clases, hace la clase de autoescuela con el coche, pero está todo grabado para que lo veas. Y es un fiera, Jesús, esto es una barbaridad. Bueno, la serie también habla de una pareja que no acaba de dejarlo, pero también habla del éxito. Hay una cosa muy bonita que es cómo él se va sintiendo desde el principio muy por encima de todos los personajes que le rodean. O sea, él se siente que intelectualmente, culturalmente está muy por encima y sabe mucho más que toda esta... Es como un personaje de estos kafkianos que se ven obligados a habitar con gente inferior, pero bueno, es el peaje que tienes que pagar cotidianamente, ¿no? Por ser parte de la raza humana. Y sin embargo, a lo largo del proceso, lo que va descubriendo es que sus limitaciones son mucho más grandes de lo que él pensaba, lo que los otros tienen, las virtudes de los otros, son mucho más elevadas de lo que él pensaba, y hay todo un intercambio de aceptación de sus miserias y de reconocimiento de las virtudes de los demás, que es donde va residiendo la posibilidad de cambio de este personaje, ¿no? Esto que decía al principio de las segundas oportunidades. Lo que va descubriendo es, hay una parte importante que reside en mí y que el éxito no te hace una persona feliz, ¿no? El personaje del padre de su alumna claramente le viene a demostrar esto, ¿no? El personaje es un amargado, creo, por el fracaso. Hasta que, más o menos, según avanza la serie, conoce a gente que tiene éxito y es igual de amargada, con lo cual empieza a relativizar todo eso. Esto va a relativizar, es decir, que también, pues por la edad a la que llega el personaje pues lo que decía un poco de antes, en lo que se está convirtiendo, ¿no? Se está convirtiendo en algo que no le gusta, se está yendo a peor, es un Gargamel que va a peor. Y de repente el hecho de sacarse el carnet y tener esta deuda que tiene con su padre y con el coche de su padre y todo eso, le hace como situarse en un sitio donde esa actitud de saberlo todo se relativiza completamente, ¿no? Y conoce a gente que eso. Entonces él tiene esa amargura que viene del... Es que lo del éxito y el fracaso es como es hiper relativo en ese sentido. Entonces él de verdad piensa que si hubiera tenido éxito con su libro, pues no sería como es. Y de repente, pues luego se da cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pues menuda juerga tenían todos estos. Decía Cobeaga que había elegido a Juan Diego Boto y que su hijo le decía a su mujer, a su pareja, que por qué estaba con papá y no con Juan Diego Boto. O sea que la vida y la ficción se mezclan en esta serie, que yo creo que es un puntazo, ¿no? ¿Qué os ha parecido? A mí me parece fantástica, porque tiene mucha alma. Es una serie que, aparte de ser comedia y funcionar como comedia, tiene un tono que me parece muy difícil. A ellos le costaba explicarlo y creo que es difícil transmitir esas sensaciones que transmite, porque tiene todo eso, tiene una relación paterno-filial, tiene como una especie de trauma, tiene una relación muy, muy entrañable también con la alumna del tira y afloja. Él es un gruñón, pero le vas cogiendo cariño. Leonor Walding también, cuando aparece, pues es como un elemento discordante, pero también... Con sus diazepanes. Eso es. En el coche, el profesor de autoescuela, que es que David Lorente, está fantástico en esta serie, y creo que los guiones y el tono que tiene va funcionando todo. Para mí está muy muy bien, y me ha sorprendido porque es eso, es que de esa premisa decías, ¿cómo va a sacar toda una serie? Y sí que la saca, y sí que hay historias, y sí que hay muchas reflexiones, y hay un lugar muy placentero para ver esta serie. Sí, a mí también me ha gustado mucho, y me recuerda mucho a un
una película en la que también estaba Juan Diego Botto, que no suele hacer mucha comedia, pero cuando hace comedia se le da bastante bien, que es Vete de mí, que tenía un tono también tragicómico y consigue, yo creo que Cobeaga sabe moverse muy bien y luego darte esos gags, estar nervosio o esas frases, ¿no? Que además, como luego cuenta en la rueda de prensa, son cosas que él ha vivido, que él ha escuchado en reuniones con ejecutivos o con gente de la calle, ¿no? O sea que es divertida y emotiva a partes iguales. Sí, yo también creo que conjuga muy bien esos dos elementos. Los gags están muy bien metidos. Ese personaje del profesor de autoescuela es brillante y mete muy bien también toda esa relación con el padre, cómo va descubriendo poco a poco que no es quien él pensaba y cómo también va descubriendo que es mejor persona de la que se cree, ¿no? Y creo que está muy bien conjugado la comedia, el drama y todo a partir de clases, de prácticas de coche, que yo también pensaba que no se podía sacar nada de ahí, pero al final sí que va creando una atmósfera y un universo propio en el que coges cariño a todos los personajes. Y una cosa que queda clara, que hay que sacarse el carnet en Cuenca con Carlos Areces. Y esa secretaria de autoescuela, que divertida es. Maravillosa. Bueno, vamos a cambiar porque siguen llegando series documentales sobre personalidades de la política española. A la de Jesús Gil, el rey emérito, o Ruiz Mateos, se suma ahora una sobre una figura clave para entender el catalanismo y su relación con el resto de la política española, Jordi Pujol. Erigido en símbolo catalanista, fundador de un banco, propietario de medios de comunicación y líder de un nuevo partido, Jordi Pujol se preparó para dedicar toda su vida a la política y llegar al poder. Durante 23 años fue presidente de la Generalitat, expandió su influencia por todos los pueblos de Cataluña y se reunió incluso con varios líderes mundiales. Toda su carrera, su familia y su riqueza se ve comprometida cuando admitió ante notario en 2014 poseer una fortuna no declarada en Andorra. La carrera de Pujol solo se explica por esa cualidad de ambidextro. ¿Es un nacionalista catalán? Sí. ¿Es un español pragmático? También. Es las dos cosas. Su mano derecha está saludando al rey, está cooperando con todo. Su mano izquierda, es decir, los hijos, están participando en la campaña Freedom for Catalonia, abucheos al rey y demás. Daba el pego. Daba el pego, total. Y que si daba el pelo, se lo digan a nuestros bolsillos. El catalanismo actual no se entendería sin la familia Pujol Ferrusola, la Sagrada Familia, como los codirectores David Trueba y Jordi Ferrorons han bautizado a esta serie documental de 4 capítulos que estrena HBO Max y que cuenta con testimonios de periodistas, políticos, amigos de Pujol y de su propio hijo. Un personaje apasionante en la política española reciente. Dani ha hablado con el director, con David Trueba, sobre este retrato periodístico, también sobre la influencia del propio Pujol en el catalanismo actual y por qué es necesario revisar históricamente el personaje. Pues comenzamos a desarrollar los capítulos en función de nuestra idea de intentar hacer una serie que no sea una serie de consumo en un periodo determinado, de un momento determinado, sino una serie que contenga al personaje y que pueda ser vista dentro de unos años con el mismo valor que pueda tener hoy, que intente contarlo en toda su complejidad, no reducirlo a una caricatura o a un brochazo, y que pese al que el empeño es que la gente la vea con muchísima agarrado, digamos, y que la siga con mucha atención y con mucha tensión, no caigamos en una espectacularidad que abarate la esencia de lo que estás contando. La esencia es una esencia política, social, importante, de muchos años, muy definitoria, y por lo tanto merecía un trato adulto. Pujol quería crear nacionalismo catalán, obviamente era su objetivo, pero Pujol nunca fue rupturista. Pujol estaba comprometido con el proyecto constitucional, sin duda alguna. Bueno, uno de los personalidades más hábiles en la conformación del pacto constitucional seguramente fue Roca. Yo creo que a todos nos ha cambiado la opinión sobre los grandes políticos de la transición española, y Pujol es uno de ellos, los más relevantes. Nos cambia la opinión cuando avanzamos en el tiempo y vamos viendo más políticos. El tiempo pasa
llegan otros, aparecen otras personalidades, otras tal, y de alguna manera vas echando una mirada atrás y los dimensionas en la justa medida, ¿no? Dices, bueno, sí, eran esto, eran tal, tenían un paternalismo, un cierto control de lo que se decía, de tal, de lo que fuera. Poder lo ejercían de una manera muy tal, pero también eran sólidos, o sea, intelectualmente sólidos. No había mucho chiquilicuatre en esa generación, no se dedicaban a la política de lo mejorcito que había en la sociedad. Tiene una voluntad de intervención tan alta que su ideal sería hacerse la entrevista al mismo. A mí un día Pujol me llamó cuando yo dirigía el periódico para decirme que se había hecho él una entrevista y que quería que la publicásemos en el periódico, pero que la firmase yo o que la firmase una persona, porque, digamos, él entendía que no podía hacerse. Vivían, yo creo que eso también lo valoramos, vivían en unas condiciones democráticas mucho más pobres y más temerosos de que se pudiera romper el juguete, pero al mismo tiempo también esas condiciones más pobres de la democracia las aprovechaban, porque había menos interferencia y menos presión y menos insulto y más una cierta solidaridad entre todos. Era un empeño de todos. Ahora cada uno va a lo suyo, ¿no? Y no hay una, digamos, una finalidad. Antes la finalidad de solidificar la democracia española, o sea, hacerla más estable, era un trabajo de todos. ¿Cómo puede ser que un personaje de una innegable inteligencia política como Jordi Pujol, que desde jovencito tiene claro que quiere ser presidente de Cataluña, que lo hace todo para serlo, deje sin atender la trastienda de su carrera, y en esa trastienda donde están su esposa y sus hijos ocurran cosas que van a reventar su legado? El conflicto del sentimiento de la pulsión catalanista es muy, muy complicado de entender fuera de Cataluña, y hay que hacer un esfuerzo seguramente para situarse en el lugar de comprensión, para entender qué fuerzas se activan ahí y no intentar desactivarlo tampoco por el lado que genera más independentistas, como hemos visto, ¿no? Ha habido una estrategia por parte de una política española que no ha funcionado, ¿no? Y ellos también son conscientes ahora que la estrategia de ruptura tampoco ha funcionado. Y entonces, ¿dónde nos encontramos ahora, ¿no? Y ahí la figura de Pujol vuelve a surgir como una posibilidad no solo pragmática, sino cierta. O sea, yo creo que Pujol es un hombre que supo manejar la realidad y que supo modelarse para estar en el lugar elegido en una realidad que él no había elegido. Y la mayoría de los políticos que nos encontramos ahora son personas que quieren cambiar la realidad para colocarse ellos en el centro. Es un error. El buen político es una persona que entiende primero la realidad y entonces gestiona su posición. Mi padre es presidente de la Generalitat cuando yo tengo 17 años y deja de serlo cuando tengo 40. De los 17 a los 40. Y alguien me dice, no, porque los negocios, oiga, pero ¿cuándo se cree que se hacen los negocios en la vida? ¿Qué tengo que esperar? ¿A que mi padre deje de ser presidente para empezar mi vida profesional? En el caso de grandes figuras políticas, pueden ser el rey, o puede ser Suárez, Fraga, Felipe González, Jordi Pujol. Yo creo que ahí hay una necesidad de saber quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Son gente que son la historia de España, ¿no? Y debemos saberla. Nosotros hemos crecido ignorando totalmente la historia de España. Es decir, se nos explicaba la historia de otros países, solo de España se hablaba de una cosa tan lejana que no llegaba a la Primera República. Es decir, yo he vivido eso así. O sea, es decir, y entonces de pronto tú decías, pero es que los españoles saben quiénes eran las figuras de la República. ¿Saben los españoles realmente algo de Manuel Azaña? ¿Saben algo de Casares Quiroga? ¿Saben algo de Companys? No saben nada, no sabemos nada. Entonces, si hemos cometido ese error, entonces no lo podemos cometer con los más cercanos. Y tenemos que seguir y seguir y seguir estudiando, porque son figuras muy valiosas y que explican mucho, porque en su cabeza estaba el Estado. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.